Esto es El Corsario Digital. Es radio. Hola, 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 ¿qué tal, queridos corsarios digitales que estáis más allá del 107.4 o del 107.2 y ahora del 96.8 de la frecuencia modulada? El Corsario Digital al aparato aquí en Es Radio Alicante, dispuestos a iniciar lo que todos esperáis, la tertulia jurídica por excelencia de la radio española. Tengo 3 abogados, los tengo encerrados en una jaula porque no paraban de moverse, empezaban a hablar. Digo, no, esperaros un momento, dejadme aquí contar 2 minutos de prólogo. Simplemente una pequeña reflexión. Creo que toca honrar a los probos funcionarios, a los funcionarios honrados que hacen su trabajo, a pesar de todas las presiones de los cargos políticos que intentan acabar con estos funcionarios probos. Y es una lástima que la gente, los funcionarios, unas personas que tienen el puesto de trabajo asegurado precisamente para eso, para poder negarse a hacer cualquier cosa, sean atacados de la forma que lo están siendo por el gobierno de Pedro Sánchez. Y estoy hablando de la juez Viedma, la que estaba haciendo la instrucción del juicio del tema del hermano de Pedro Sánchez. O sea que la señora le toca ese juicio y hacer esa instrucción. No creo que lo eligiera ella porque creo que va por sorteo y hace su labor de forma impecable. ¿Qué ocurre? Que el problema es que a veces a algunos gobernantes no les gusta que los funcionarios hagan las cosas de forma impecable y de forma honrada. Y de lo del hermano de Sánchez, pues vamos a ver cómo acaba la cosa. Es decir, ahora mismo, en función de a quién escuches, pues unos dicen que va bien para él, otros dicen que no va tan bien. Yo lo único que me preocupa es que parece ser que se intentó hacer seguimiento y presiones a la juez, a la honrada juez, y eso me preocupa, que desde el partido de gobierno se pudiera plantear ni siquiera hacer presiones y hacer seguimientos a los hijos de esta juez. Me parece auténticamente lamentable. Me parece auténticamente lamentable que tengamos la sensación de que es posible que falsificaran la homologación del título del hermano de Pedro Sánchez. No, parece ser que ni ha presentado el título original de Rusia y que la homologación fue express, cuando normalmente aquellas personas que estáis involucradas sabéis que como mínimo tarda un periodo de 6, a veces varios años, ¿no? En fin, habrá que verlo. Y una cosa muy rápida, también aprovechando que tendremos aquí a doña Carmen, a ver si encuentra defensa. Me parece muy mal, hay que defender a la Policía Nacional cuando actúa bien y no hay que defenderla cuando no actúa bien. Sabéis de que ahora mismo los manifestantes de la huelga de educación se están quejando de una agresión, de un empujón que acabó mal, pero que pudo acabar peor, de un empujón de un policía a una manifestante. Creo que a veces los policías tienen que ser conscientes de que tienen una fuerza superior a aquellas personas que se manifiestan enfrente. Y tienen que ser cuidadosos con las acciones que hacen, sobre todo si son violentas y cuando por en medio no hay mucha provocación. No sé, habrá que ver el seguimiento de qué es lo que pasa. Parece ser que se le ha abierto un expediente. No creo que se trate de criminalizar a los policías, en absoluto, pero sí que creo que se trata de exigirles que actúen con prudencia, insisto, cuando no hay eventos violentos, porque muchas veces es fácil empujar a una profesora mayor y a veces no es tan fácil enfrentarse a etarras violentos o manifestantes violentos, etc. En fin, sin más dilación, doña Carmen Casanova, buenos días. Buenos días, don Fernando. ¿Qué hacemos con el policía este? Bueno, pues mire, ahora que comentaba también que los funcionarios públicos hay que respetarlos en el ejercicio de su profesión, fíjese, cuando un policía tiene una actuación que ya veremos, que a simple vista con las imágenes pues resulta desproporcionada y no dentro de los estándares que tiene que cumplir la actuación policial,
sí que se le puede expedientar y que sí que se le puede exigir una responsabilidad, ¿no? Bien por vía disciplinaria administrativa o bien, si tiene algún tipo de carácter delictivo, exigirle la responsabilidad penal correspondiente. Pero a nuestros políticos, en los que depositamos nuestra confianza y a los que les damos un cheque en blanco para que hagan y deshagan durante 4 años, no les podemos exigir como ciudadanos absolutamente nada. Ya, bueno, en fin. No, y encima se quejan de que dicen de que les persiguen. Don Julio Pascual, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, don Fernando. ¿Cómo usted ha visto esto del policía y la manifestante? A ver, yo creo que hay que distinguir para mí tres planos distintos. Por un lado, la desproporción o la actuación desproporcionada, como decía Yo creo que no es Carmen. intencionada. Yo creo que el policía empuja sin pensar que a lo mejor la señora se le va a ir. Se va a ir, Eso era el creo, ¿eh? otro plano. Es decir, un plano es la actuación desproporcionada, que yo creo que lo es, pero también hay que mirar el contexto. Ese es el segundo plano, que es una señora que junto con otra gente están cortando el tráfico sin estar autorizado para ello. Hay coches que vienen de cara con cierto peligro para la propia gente que está manifestándose y esta gente, pues la policía va para intentar evitar eso. Un policía en concreto realiza una actuación que podemos considerar desproporcionada, que ya veremos qué pasa, como dice Carmen. Y luego la tercera cuestión es que hay unos delegados del gobierno y un ministro que son los que tienen que encargarse de analizar el tema, estudiarlo, ver qué ha pasado y en su caso, pues establecer las sanciones correspondientes y tal. Yo Si cabe, creo, ¿no? si cabe, en su caso, por eso digo en su caso, pero que evidentemente es que aquí lo que parece, y a eso es un poco a lo que iba, es que la culpa de que el policía haya hecho eso es de la extrema derecha o es de la derecha en general, ¿sabes? Es decir, No, la no, culpa es depende, nuestra. escúcheme, depende de ¿Sabes? Pilar Bernabé y de Marlaska en segundo nivel. No sé en orden de quién, de quién depende. Yo, hoy han seguido las protestas, porque aquí siguen las protestas, que como usted sabe, imagino que en Alicante también. Ahora ya ni siquiera se solicita autorización para manifestarse, o sea, ya directamente hoy cortan la calle Colón, que ha sido una auténtica barbaridad con la indignación general de la gente, y yo creo que también la autoridad está para poner orden. Es decir, yo como ciudadano necesito que me respeten mi movilidad y cuando no haya una autorización para poder hacer lo que han hecho y yo tengo que circular libremente tanto en coche como andando, yo espero de mis autoridades y sobre todo de mi policía que ponga el orden que toca. Y yo lo espero realmente. Y si ese orden implica pues determinadas actuaciones un poco más subidas de tono, pues que lo hagan. Y para rematar, no menos importante, pero más brillante, doña Cristina Birlanga, usted ahora ya remata y deja en evidencia a los otros dos, a doña Carmen y a don Julio. A ver, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ellos. También hay un elemento que podemos tener en cuenta que siendo desproporcionado, a lo mejor lo que es desproporcionado es el resultado. Quiero decir, tú haces una acción y la reacción es mucho mayor de la que se pretende y de la que sería normal. A lo mejor ese empujón a otra persona no habría caído. Tampoco, como dice don Julio, no hemos visto el contexto previo, no sabemos cómo está, pero yo soy partidaria de que qué maravilloso, ¿no? O sea, comete un error, porque todos cometemos errores en el ejercicio de nuestra profesión. Unas se notan más, unas son más públicas y otras menos. Pero qué maravilloso que haya un expediente, que si tiene que tener consecuencias la tenga, y si no, no, como debería ser siempre. O sea, se investiga si este señor ha sido una negligencia o incluso sin intención, pero porque estaba sobrepasado, lo que sea, pues que haya Hombre, consecuencias. yo sí creo que ellos tienen que ser conscientes, la policía tiene que ser consciente que Claro. enfrente a veces ellos son personas de peso, de fuerza, que si en este caso, como aparecen las imágenes, pues es una persona que va corriendo, con lo cual ya sabéis que tiene más fuerza ese peso, es decir, el peso se Mm. multiplica por la velocidad a la que va, y a la otra, a la persona a la que empujas le pillas bueno, despistada mirando. Pero como decía Carmen, qué suerte, ¿no? Que en un Estado de Derecho todo tiene consecuencias. Se Sí, investiga y si es eso, ¿no? pero por eso digo, pero yo insisto, es decir, yo más que nada, yo con la policía, que siempre la hemos respetado, por supuesto, yo tuve cierta experiencia un poco desagradable de maltrato a la gente en el partido de la final de la Copa del Rey. Es decir, que creo que a veces, no sé,
Creo que De a todas veces tiene... formas, Sí. hay una cosa que quiero decir yo de la huelga. En la huelga están súper subiditos. El otro día, una de las representantes de uno de los sindicatos salía y decía, afirmaba que estaba emocionadísima porque podían anunciar huelga indefinida a partir de septiembre. ¿Cómo que emocionadísima? Si la emoción es la tristeza, te lo compro, pero ¿cómo me vas a decir que estás emocionada y feliz porque va a haber una huelga? Es que están súper sobrados, ¿eh? Están No, muy pues no, vos, subiditos. Cristina, están intentando, vamos a ver. Yo creo que ya han perdido la huelga. El STEP V ha perdido la huelga, ya. Es un fracaso, es decir, de hecho, porque sabéis que los números de la gente que está haciendo la huelga no llega al 20%. O sea, la gente que no está cobrando por ir a la huelga ya es menos del 20%. Si ahora mismo acaba junio, cancelan la huelga, se van de vacaciones y en septiembre empiezan, la gente se lo va a tomar a cachondeo. El otro día leí una noticia, yo digo el otro día desde 1970 ahora, pero el otro día leí una noticia que previo a la convocatoria de la huelga hubo casi un 150% más de solicitudes de baja de No, profesores. más, no, miles es decir, ha habido un número de bajas salvaje. Sí, pero más de, vamos a 3 veces más las bajas Sí, que se han dado habitualmente. sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo más. Es decir, el Ha problema que hay sido es... la ola de calor. La ola de No, calor. pero fíjese ustedes de que el problema que hay ahora mismo es cómo esos profesores que se han cogido la baja para que no les descuenten la suelda, que el sueldo, que le tenga que expresar a sus alumnos que está mal hacerse pasar los enfermos para no ir a hacer un examen, por ejemplo. Por ejemplo, que se reconozca, yo creo que esto hay que decirlo, que reconozcan en una entrevista que podrían suspender alumnos de la concertada para presionar a la administración, pero dejar bueno, con una buena nota, o no suspender a los de la pública, pero sí a los de la concertada, porque al final en los exámenes de la EBAU, pues los examinadores, claro, van los de la pública y van los de la concertada, y son ellos también. Entonces, eso es que me parece mafia pura directamente. O sea, esto ya clama al cielo, ¿no? O sea, estas cosas, pues bueno, al final han pasado muchísimas semanas. Creo que hay 2 sindicatos que se han separado o que han decidido bajarse del carro. AMPE y CESIF. AMPE y CESIF, efectivamente. Quedan 2 o quedan 3, perdón. Y vamos a ver qué pasa, porque yo estoy con don Fernando. El seguimiento cada vez va bajando, como el soufflé. Ya veremos. Sí, porque aparte, una cosa, y ya te doy el paso, Carmen, es decir, hemos empezado el programa hablando de los probos funcionarios. Y es que, es decir, el probo funcionario es el que actúa siempre de forma honesta, independientemente de las presiones que tenga de arriba, de al lado, de abajo o incluso su propio beneficio. A mí esos profesores que amenazaban con poner un 10 a los de la pública y suspender a los de la concertada, me parece miserable, ¿eh? Y eso es no ser un probo funcionario. Eso es aprovecharse de tu poder, Carmen. Eso es ser una mala persona, punto. Sí. Sí, además, fijaos cómo la huelga de los profesores está tapando la cruda realidad de otra huelga, que es la sanitaria. Como nuestros sanitarios, también funcionarios y de nuestros servicios sociales, de nuestros servicios públicos, de nuestro estado de bienestar, se enfrentan a salvar vidas y cómo tienen que hacer una huelga regulada, una huelga ordenada, una huelga con sentido común y una huelga intentando negociar aquellas condiciones que les vayan a suponer un reconocimiento, una transformación y un apoyo institucional. Entonces, bueno, pues ahí te das cuenta también de por dónde va una huelga ya a estas alturas, que llevamos 3 semanas, y por dónde va otra huelga. El derecho a la huelga es un derecho fundamental, está reconocido en nuestra Constitución, tenemos un decreto que lo mal desarrolla desde hace muchísimos años y no hay, como existen los convenios colectivos, por ejemplo, un decreto que se adapte a las distintas profesiones, porque no es lo mismo que estén los sanitarios en huelga a que lo estén, no sé, con todos mis respetos, pues no sé, a que lo esté cualquier otro tipo de profesión, una bailarina, unos bailarines que no tienen que no sostienen el estado de bienestar. Entonces, bueno, pues ahí estamos perdiendo todo. Yo creo que España está perdida. Hoy España está perdida. España está sin rumbo, España está de bajón, pero de un bajón que está convirtiendo a las malas personas en monstruos salvajes que atentan contra lo que sea. Les da igual.
Sí, pero fijaros una cosa. Yo sinceramente creo que los huelguistas han perdido la huelga. Es decir, los del STEP-V, que son los máximos candidatos, están exigiendo una cosa, que es que se elimine el decreto del valenciano, que es una cosa que se aprobó en las Cortes Valencianas. Es una cosa que se aprobó vamos a ver. ¿Me quieres decir de que tú... no es que solo se aprobara en las Cortes, sino lo llevaron los dos partidos que llevaban algo parecido en su programa, el PP y Vox. Los ciudadanos hemos votado y yo me alegro mucho que la consellera, con valor, haya puesto pie en pared y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Me parece ya una payasada eso de los sindicalistas que se quedaron en la consellería diciendo, pues hay que hablar. No, mira, hay que hablar. Si llega un momento que si yo negocio contigo y ya no hay avances de ningún tipo, pues no tiene, llegará un momento, es decir, las negociaciones ocurre, que llega un momento que no tiene sentido hablar más. Es decir, si tú no quieres ceder un ápice y yo no voy a ceder un ápice, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ahora mismo, salvo que bloqueen un poquitín, es decir, en el momento pase la PAU, yo sinceramente creo que la huelga está condenada al fracaso. Otra cosa es que quieran empezar el año que viene otra vez con movilizaciones. Yo creo... Quieren provocar las elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Es lo único que quieren provocar con esto. Sí, pero yo te digo, ¿pero por qué las tienen que provocar? Porque tienen que provocar elecciones anticipadas. Quieren que esto llegue a un nivel de comunicación, como lo que hoy acabamos de ver ayer, con lo del Policía Nacional. Esto les va a dar pie a tirar y a tirar y a tirar de esta imagen, de este comportamiento, hasta que todo salte por los aires y hasta que ellos tengan el control de provocar unas elecciones en las que ellos creen que partidos como el Socialista y Compromís pueden rascar más votos. Entonces, para mí es el instrumento que ahora mismo están utilizando, porque una negociación es una negociación, no una imposición ni un bloqueo. Es que no tiene sentido. Yo me sorprendió mucho este fin de semana, no, el fin de semana anterior, nos fuimos a un evento absolutamente lúdico que se juega, que es divertido, de Trivial en Alicante. Y entonces se juegan varios equipos y tal. Pues fueron a hacer un meeting los de la huelga y nos pidieron, no me politices algo porque yo no lo comparto. Entonces, no me hables así, no Viscal Valencia, no me politices, pero es que en el sprint pasó lo mismo. ¿Qué necesidad tienen los cantantes de hablar de la huelga y tomar partido cuando estás en un foro absolutamente lúdico? Si quieres ¿Qué hacer cantantes hablaron a favor de la huelga? Love is Lesbian y Ultraligera. Los dos más potentes el sábado, los dos. Pero además, que llega un momento que dice, tío, si es que has leído los titulares, si no profundizas. A mí que me estás cantando, soy fan de John Boy y me estás hablando de la huelga porque me pones de mala, iba a decir mala hostia, me pones de mal humor, no lo hagas. Sí, pero ¿sabéis? Es una cosa que hemos dicho y ahora quiero pasar ya a los temas jurídicos, que para eso os he traído aquí, por cierto, a los tres, por eso os he traído aquí. Pero es cierto que es lo que ocurre siempre, que los grupos musicales, de los cuales muchos de ellos ganan un montón de pasta y vamos, que no es que sean proletarios, les mola eso de hacer los discursos pro izquierda y progres. ¿Por qué? Porque como lo hacen, la derecha nunca los castiga y la izquierda los contrata. Entonces, el día que tú hagas estas cosas y los ayuntamientos donde gobierna la derecha y tal, pues digas, pues chico, pues no. Yo te digo una cosa, a mí me gusta mucho Love is Lesbian, me gusta mucho Ultraligera, espero poder verlos en el Low. Pero... Y maravillosos, igual que en el One, no me gusta nada Ultraligera, en el Spin, espectaculares. Pues, lo que quiero decir es, la historia es que al final lo que tienen que enterarse un poco de qué es lo que pasa y por qué es la huelga. Y al final, pues yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana la gente votó una cosa. En educación ligeramente se modificó el decreto del valenciano, muy ligeramente, y creo que se tiene que respetar. Y muy bien, insisto, la consellera. Muy bien. Ultraligeramente. Ultraligeramente. Bueno, doña Carmen Casanova, vamos a empezar por usted. A ver, Dispare. el Peter Sánchez Brother, ¿se dice Peter Sánchez Brother, Julio? O Sí, brother, sí. O brother of Peters. No, Peters. Si hablases antiguo y muy elegante, dirías The Brother of Peter Sánchez. Vale, pero si hablamos ahora de Peter Sánchez, no, ¿cómo sería? ¿Peter Sánchez o Peter Sánchez Brother? Claro, sería Peter Sánchez. Es que los ingleses con la, ¿cómo se llama el apóstrofe ¿Cómo se llama el? Sí, pero puedes decir Peter's Brother y ya está. Bueno, vamos a ver, de lo poco que sabemos, ¿cómo lo ven?
Porque parece ser de que estaba a la izquierda radiante de que una de las, causas se ha quitado porque ha prescrito. Bueno, si hemos visto el vídeo en el que el magistrado dice que efectivamente ese delito ha prescrito, en concreto el nombramiento, que bueno, es una forma de prevaricación, que efectivamente está regulado en el Código Penal en el artículo 406 y lleva una pena de multa por lo que tiene la consideración de delito leve, aunque sí que es verdad que el magistrado dice, cuidado, que podría apreciarse en menos grave. Esto es un poquito más de pena. Bien, pues aquí vamos a tener que mirar jurisprudencia de cuándo prescribe. No es lo mismo que prescriba en concreto un delito autónomo que no tenga relación con ningún otro, a que lo haga algún delito que está concursando, es decir, que sale a jugar con otros delitos al tablero, ¿no? Como es en este caso, junto con otro tipo de prevaricación, que ya sería la administrativa ordinaria, y con el tráfico de influencias. Hay que ver cuál es el delito principal y cuál es el delito que se utiliza como instrumento o como medio en ese concurso medial para cometer otro delito. Entonces ahí es verdad que en la primera lectura de la jurisprudencia parecía que este delito, al ser el delito base, por así decirlo, pues podría hacer que cayera también en la prescripción el resto de delitos y entonces nos encontraríamos en que al final prescriben los delitos, prescribe la causa. Pero no es así, es totalmente lo contrario, con lo cual yo creo que este auto puede ser recurrido y creo que así se hará, ¿no? Este auto por el cual se decreta la prescripción. Pero es muy importante el debate. O sea, que un delito prescriba, hay que tener en cuenta el artículo 131 del Código Penal, abre una línea muy delgada en cuanto a los que saldrán a decir que ha prescrito y tiene que prescribir cuando hay delito, es decir, lo consideran que ha cometido ese delito, o los que decimos que la prescripción es una garantía procesal, que a lo mejor si de esta instrucción se ha llegado a ese momento es porque ha habido un error en la instrucción, pero simplemente el magistrado dice, pues ha prescrito, lo asume además como propio, es decir, de oficio, y ya está, es una garantía procesal y queda prescrito, sin necesidad de que esa prescripción le haga ser culpable al hermano de Sánchez de este delito. O sea que de alguna forma él no va a ser nunca juzgado por haber asumido una plaza de forma, digamos. No va a ser juzgado efectivamente por ese nombramiento. Ahora, por todo lo que viene a completar esa conducta, es decir, el tráfico de influencias, que es el hermano de Pedro Sánchez, y la prevaricación, la resolución que dicta ese nombramiento, sí que va a tener que continuar pero la causa. eso en teoría es anterior al nombramiento. Claro, son los medios, es decir, es cómo se articula la conducta delictiva. Entonces, es donde entra ahí la jurisprudencia, decir que si hubieran prescrito esos dos medios a través de los cuales se lleva a cabo la conducta, sí podría haber caído en total toda la conducta delictiva. Fíjese, don Julio, ¿qué hubiera pasado si al final, después de tanta película, prescribe todo? Joder, pues, en fin, hubiese sido, desde un punto de vista procesal, pues un fallo del sistema acojonante. O sea, para llevarse las manos a la cabeza. ¿Porque ha sido fallo el tema de que haya prescrito este caso? Sí, también es cierto que hay gente para todo, don Fernando. Es decir, hay gente, como dice Carmen, que diría que, bueno, se han cometido los delitos, pero han prescrito. Y entonces, como se han cometido los delitos, pues le atizarían, a pesar de que... Sí, pero ¿quién ha sido el responsable de que prescribiera? Es el plazo, es decir, por la pena que lleva aparejada del delito, los plazos van en consonancia con esa pena, ¿no? No, es no habernos dado cuenta de que esa conducta había pasado, simplemente. O sea, de todas maneras, como dice Carmen, aquí hay un debate bonito desde un punto de vista jurisprudencial. Con ella hemos compartido una sentencia del Supremo que tiene una interpretación bastante chula y yo creo que, como está diciendo ella, creo que el auto se va a recurrir, es decir, abre la puerta al recurso porque el Supremo, por lo menos en lo que dice, y bastante reciente, es que al final, si el delito que está prescrito es el más leve o el menos importante, se debe subsumir en los otros dos que no están prescritos y de alguna manera
ese conjunto de delitos no ha prescrito. Es decir, algo así como que los otros dos lo arrastran como fuera de la prescripción. Al menos eso es lo que me ha parecido interpretar, con lo cual yo creo que alguien recurrirá. Perdona. Otros dirán oye, que es una victoria porque ha prescrito y que ya no tiene nada que hacer con los otros dos delitos porque tal. Ya veremos, escribirán en ríos de tinta como en este país, ¿sabes? Yo tengo dos datos, ¿vale? Uno, que algo prescriba no quiere decir que no haya sido un delito en su momento. Vamos a tenerlo claro, que parece que ha prescrito y significa que este señor no lo ha cometido. No, es más, siempre nos quedará la duda. O sea, yo a veces preferiría que me absolvieran, o sea, ir hacia adentro, si es verdad lo que puede ver, que me absolvieran. Vale, ha prescrito, ha prescrito. Yo sí que entiendo como Carmen que es el delito leve y que no solamente este prescrito no hace cara a los demás, sino que la conducta, los hechos que son probados de este delito, aunque no se consideran delito y no pueden aparejar pena, sí como hechos probados que se prueben, pueden influir en la realidad de los otros. ¿Vale? Es decir, no sé cómo decirle, yo me he saltado un semáforo en rojo y he atropellado a un señor. Imagínense, ¿no? Entonces, me prescribe, estoy hablando muy en general y de verdad que en la vida, me prescribe la multa de saltarme el semáforo en rojo, pero el hecho de que yo me haya saltado el semáforo en rojo, que no me condenan por la multa, sí que puede influir en que se sepa que yo, al atropellar a este señor, iba a una velocidad. Escucha, vamos a ver, Cristina, te lo voy a explicar en un símil futbolístico. Mire, una cosa, pues Sí. vamos a utilizar otro símil que he leído de un juez muy juez, que ha dicho que los unicornios tienen solo un cuerno. En ese caso hay que presumir que el unicornio existe, ¿no? Pues algo así. Sí, pero yo os voy a poner otro símil futbolístico, que yo sé como Cristina es una experta de fútbol, doña Carmen también, me van a entender. Don Julio es más de básquet, pero también lo entiende. Vamos a ver. Creo que ha sido esta semana, el fin de semana, el Leganés ha eliminado al Mirandés y se queda en segunda y el Mirandés baja en 2 goles dudosos. 2 goles que le anulan al Mirandés muy dudosos. Muy bien. El Leganés se ha quedado en segunda. Si te prescribe el delito, estás ufano. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia. Sepan ustedes, y yo siempre lo digo en este programa, de las 4 personas, las que saben son ellas 3, ¿eh? Yo no. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo pregunto y seguramente ellos me toleran y tal, y el melón este, qué tonterías pregunta, pero bueno, como me quieren mucho, vamos a ver. La pregunta del millón. Ahora mismo, el que hace tráfico de influencia, es decir, vamos a ver, el señor, el hermano de Pedro Sánchez, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, ¿se llamaba? David Sánchez, es decir, es un señor que no sabemos si tiene un título por Rusia, no sabemos cómo se ha gestionado su homologación express, que eso a mí me preocupa, por cierto, que parece que a nadie le preocupa, a mí sí, digo, oiga, que un tío llegue y le homologuen un título que no existe me preocupa, pero bien. Claro, el tío dice, oye, aquí hay una plaza, yo me presento y los que gestionan, y después, si encima yo el único delito que podía haber cometido es asumir o aceptar esa plaza y eso ha prescrito, ¿qué delito ha cometido David Sánchez? A ver, puede haber cometido muchísimos. O sea, que asumas. Pasa. Julio, lo que está diciendo Cristina y Carmen, lo que habían dicho antes es que como ha apuntado la audiencia, hay una irregularidad, pero ha prescrito. Es decir, y como ha prescrito, penalmente no se te puede juzgar. Sí, pero yo voy a lo siguiente. La irregularidad existe. Imagínese, yo que en mi despacho tenemos un montón de procedimientos administrativos, y sobre todo fiscales. Muchas veces a la agencia tributaria, a través de sus inspectores, te dicen que se ha cometido por las cuantías y tal un delito fiscal. Pero cuando eso cae, porque lo peleas y tal, y no se ha cometido un delito fiscal, el procedimiento administrativo continúa, es decir, porque la deuda existe y las sanciones existen en vía administrativa. Entonces, si el nombramiento, aunque haya prescrito, se considera irregular, pues la prevaricación y el tráfico de influencias perfectamente se puede juzgar. Yo lo que quiero decir es, yo donde voy es, imagina, yo soy David Sánchez, ¿vale? Y en vez de ser director de orquesta, soy portero de fútbol.
Y entonces el seleccionador de la selección nacional me contrata de entrenador de porteros de la selección nacional para el Mundial. ¿Vale? Porque soy el hermano de Pedro Sánchez. No porque tenga un título, porque tenga el IMEF o porque sepa lo que es un balón. Muy bien. ¿Quién está cometiendo la irregularidad? ¿El seleccionador o yo? Todos. Y además, de hecho, Pero no, es porque solamente, mi no delito de solamente aceptar el que acepta, no es solamente el que acepta, es el que propone. Si no, él Propone, nombra y acepta. Están Sí, pero si cualquier tipo de irregularidad en ese sentido. La aceptación no es El Código Penal, el Código Penal es claro, en el 406. Proponer, nombrar y aceptar. Tanto es el que propone pero la como el que aceptación no es acepta sin saber. el que ha prescrito, el delito que ha prescrito. Sí, Pues eso es lo que pero digo yo. claro, Si a mí me pero por proponen, eso. si el presidente de la Diputación propone o el de la comité propone y me llaman y, Che, David, para No, adelante. prescribe para todos, está claro, para el que propone, para el que nombra y para el que acepta. Si la conducta ha prescrito, la conducta es instantánea, con lo cual ha prescrito para todos. Con lo cual yo no le veo que le vaya mal a David Sánchez, a Zagra. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, no es que le vaya mal o bien a David Sánchez, es que, primero aquí hay una cosa importante. Si tú no puedes justificar la idoneidad del título que te da derecho a tener ese cargo, eso es prevaricación administrativa del 404. Entonces, Con lo cual, y ahí esa idoneidad que no se da por otro. Es porque tú aceptas por ser hermano, porque sabes que te lo están proponiendo como hermano de Pedro Sánchez. La pregunta del millón. Entonces, en este sentido es donde tiene gran importancia el que el título es la homologación. Claro, eso es prevaricación por un lado y tráfico de influencias por el otro, que aquí sí que se ve ese nexo de la condición del hermano con la propuesta del cargo. O sea que si no presenta, yo os digo una cosa. Si no presenta la titulación, no hay prueba que demuestre que el título le da derecho a ese cargo. Bueno, una cosa, los tres, quiero pensar que tenéis el título de licenciado en Derecho, ¿sí o no? Bueno, es que si no, no nos dejan colegiarnos. Y además, sí, os dejaría estar en el barco. Licenciados, nosotros todavía Correcto, somos de los licenciados. Somos de los antiguos. Escuchad un segundo. Bueno, por Juan Carlos, además. Recién antiguo. Vamos a ver, lo que quiero decir es, ahora mismo, si les dijéramos, soy apuntado a doña Carmen y a Cristina, soy un secuestrador y tengo a don Julio Pascual apuntando con un Kalashnikov. Si no me enseñan el título de abogado o de licenciado en Derecho, en una hora apretamos el gatillo. ¿Lo encontrarían? Sí. No el título, pero lo puedo conseguir. Yo lo tengo es que mi madre es de esas de guardarlo. Lo sabe dónde yo también sé dónde está. El título no solamente eso, sino todos los cursos que he hecho en todas las escuelas de negocio los tengo. Y no soy una persona conocida por su orden y saber estar. No, por eso no, pero los tengo. Julio, ¿tú lo tienes o no? Yo debo tenerlo. No Madre mía, ya me recuerda a David Zagra usted. Pero le voy a decir una cosa. Porque el otro día, para una licitación en un ayuntamiento que optamos a que seamos el despacho que lleve el asesoramiento de un determinado proyecto en un ayuntamiento, en la carpeta ciudadana de cada uno de nosotros podemos encontrar nuestro título, no el título como tal, pero sí todos los datos de cuándo, de por qué universidad y tal, y eso da oficialidad suficiente, es decir, eso te lo admiten. Sí, pero usted, por ejemplo, y en la abogacía española pone usted nuestros nombres y apellidos y le va a salir automáticamente. Voy a leer la parte 2. Don Julio, ahora, ¿usted el papel, o sea, cree que igual no lo encontraría? El título es en grandote bonito firmado por el rey Juan Carlos. Hay que aportarlo porque aquí hay una cosa importante. Yo creo que lo debe tener mi madre. Pues yo de usted lo recuperaría, no por lo que pueda pasar, ¿eh? Pero en David este Sánchez, caso que... Claro, pero es que David Sánchez aquí tiene que aportarlo porque nosotros somos profesión colegiada y como profesión colegiada, según la ley de administración, o sea, la ley 39/2015, nos tenemos que dirigir electrónicamente a la administración, por lo que, como decía don Julio, nuestros certificados digitales los tiene la administración, nuestras titulaciones y demás. Pero eso de David Sánchez no es una profesión colegiada ni demás, con lo cual tú tienes que aportar el documento. Y ahora la pregunta, la sensación que tenéis,
os voy a hacer esto es pregunta de sensaciones de especulación, ¿eh? Ojo, no tenemos ningún dato, ninguno de los cuatro. ¿Ustedes creen que el título, que no tiene ningún título? Yo creo que no tiene ningún título. O que tiene un cursito de 15 días en un retiro espiritual de Rusia donde aprenden a tocar la balalaika y todo eso. Don Julio. No, yo quería decirle que si usted conoce algún español al que se le haya homologado el título de ruso en 6 días. No, de ruso de cualquier país, 6 días es imposible. Mire, Digo, además el uno otro a día uno. lo comentábamos, Maricas. don Fernando. ¿Qué? Claro. Que el otro Pero- día justo le comentaba a don Fernando que tengo un tema para una homologación Ah, sí. de una titulación en turismo y tal. Y vamos, o sea, vamos, ni 6 días ni 6 meses, veremos lo que tarda. No, Pero es que además tenemos en cuenta que tendría que tener el original, porque necesita una traducción jurada sobre el original, no sobre cualquiera, porque yo estoy haciendo traducciones juradas para temas de extranjería y mi traductora me pide el original. pero Entonces, yo voy a haceros una pregunta ahora. Por eso es lo que usted comenta, doña Cristina. Es decir, estamos hablando que él tiene una homologación del título. ¿Sí o no? Él la tiene. Sí. ¿Me quieren decir usted que llegan las influencias? Creo que en aquel momento no era presidente de gobierno todavía, Pedro Sánchez. ¿Llegan a poder conseguir que te homologuen un título que no existe? Han creado una plaza y un despacho que no existe para Sí, un pero señor eso es fácil. No, que vive en un... pero en mire lo que le un- digo, doña Cristina. El que ahora mismo en una diputación del PSOE o del PP, ¿eh? O de PNV o de Junts, me da igual, ¿eh? O de Esquerra, o sea, creo que son todos iguales, sinceramente, que creen una plaza ad hoc para una persona, yo eso me lo creo. Fácil. Fácil. El que llegue un tío y le den esa plaza a una persona que ha homologado el título de forma express, eso me cuesta más, porque yo hasta ahora había determinados procedimientos que confiaba mucho en su pureza. Bueno, pero tienen el Sí. poder para hacerlo y es obvio que lo han hecho. Ya, pero a mí es que, por ejemplo, no sé si os acordáis el famoso caso del delegado socialista de La Dana, que era grupo A1, que descubrieron con el tiempo que el título con el que le habían dado la plaza A1 no existía. No existía. Pero eso fue porque Mire, y además estamos viendo que quien no ha mentido más o menos en sus currículums, ¿no? Estudios en Derecho, pues sí, como decía Cristina, puede tener estudios en cocina rusa y entonces homologarlo como que está tocando un instrumento. Pero claro, es que todos podemos tener estudios, no sé, don Julio, que le encanta la meteorología, puede tener estudios en meteorología, Sí, no por eso es tiene que como... ser un licenciado físico. Claro, es decir, pero yo os digo una cosa, a mí me preocupa muchísimo, me preocupa mucho, es decir, lo que está pasando. Es decir, lo que está pasando, y ahora vamos al último caso, al caso que ha destapado el juez Pedraz, o que está instruyendo el juez Pedraz, ¿no? Que también quiero que me deis vuestra opinión. Es decir, yo quiero pensar, por ejemplo, don Julio, ¿vale? Si sale, imagínese que un juez hace un auto y dice que el gerente de su bufete, o una persona que ha defraudado 100.000 pavos. ¿Usted se esperaría a que el auto fuera público para preguntarle si ha hecho algo malo o empezaría a preguntarle ya? Si lo supiera, se lo preguntaría ya. Ya, aunque el auto no sea definitivo. Tengo que decir. Claro. ¿No? Es decir, Miren, al policía lo han expedientado. mi Sin preguntar. pregunta es la siguiente. Luego vamos a preguntar. Es decir, vamos a ver, y si me escucha algún votante del PSOE, que lo sepa, vamos a ver, ¿cómo se pueden tragar que ahora estos digan, tenemos a la gerente imputada por pagarle 4.000 moniatos a la Leire por buscarle las cosquillas o montar una cloaca para defender a Pedro Sánchez? Muy bien. Que se reunió 22 veces con Santos Cerdán cuando decían que era una afiliada de una militante básica. Muy bien. Y nadie investiga. ¿Y el PSOE se atreve a no decir, bueno, ya lo miraremos cuando se haga público el auto? ¿En serio? O sea, ¿eso se lo puede creer alguna persona con 2 deditos de frente? Lo malo ya no es que la gente se pueda creer. Lo malo es que se lo pueden permitir y no pasa nada. Si es que al final, como no hay consecuencias, pues hacen lo que les da la gana y el que se quiere coger a la maroma de ¡ay, qué bien! Es que vamos a esperar a ver qué pasa. Es una barbaridad. Es una barbaridad. No sé, a ver, no es tan fácil que un juez dicte un auto en el que se te impute sin pruebas o sin indicios. No es fácil.
No es fácil. ¿Cuánta gente ha denunciado cosas que se han archivado porque no hay indicios? Pero me refiero que si el Venga. juez Peraz dice que se han reunido 22 veces Leire Díez con Santos Cerdán, es porque tendrá alguna prueba, quiero pensar, ¿no? Mira, debería existir un nuevo delito de políticos gilipollas. Porque es que al final Bueno, no, es Mortadelo y Filemón. Por tonto. Yo a veces lo digo, por malo no, por tonto. Entonces aquí que caigan unos por malos y otros por tontos. Yo al hilo de lo que está diciendo Cristina, usted que es muy cinéfilo, don Fernando, a mí que haya 500.000 de euros en el PSOE de cuotas de afiliados, de lo que cogen de las administraciones públicas cuando tienen escaños, a disposición de la parada de los monstruos. La parada de los monstruos, para intentar socavar las instituciones democráticas de este país, me tiene anonadado. Y que no pase nada, y que lo digan así tan guay. Los personajes son friquilandia, o sea, usted los mira cada uno y es de la parada de los monstruos del año 35, la película aquella, o 40. Entonces, es acojonante, 500.000 de euros para intentar socavar a esa gente, pobre gente que los ves y dices, pero si estos no van a ningún lado, coño. No, pero escúchame, Es que además, Sí, Carmen. no, que no sabes ya qué tipo de película encajar en todo esto, porque Iván Redondo salió diciendo ayer o antes de ayer, creo que, bueno, a colación de que la moción de censura ha cumplido 8 años y tal, decía que Ábalos defendía una moción de censura que había sido escrita, que podía haberlo hecho cualquier socialista, o sea, que estaba escrita y que estaba preparada, como justificando que Ábalos leyera algo que ha hecho el Partido Socialista como un argumentario y que oye, que no pasa nada, que él no comulga con esas palabras y ha presuntamente cometido algún delito, pues no pasa nada. Sí, o sea, hemos llegado a ese nivel de idiotez y yo le digo una cosa, don Fernando, mi madre, santa madre de Dios, tiene muchísima razón, porque hay mucho sin diagnosticar en este país, lo siento, por la burrada que acabo de decir. Lo que quiere decir es, lo que dice don Julio, 500.000 euros, se lo hemos dado, se lo dan a Leire Díez, que parece que, vamos, es el juez Amedo, pero sin carnet de policía y sin pistola. Es decir, la gerente dándole tal, el Gaspar Zarríes, que en teoría es un tío espabilado, que llegó a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, blanqueado, o sea, ¿cómo se llamaba el edificio de Mortadelo y Filemón? La tía. La Y ahora os pregunto una cosa a las dos mujeres. Por un momento, doña Carmen, doña Cristina, poneros en la mente de Marisús Montero, que estáis coladitas por Vicente Fernández. Está desaparecida, por cierto. Por eso digo, imaginad. Sois Marisús Montero, que estáis coladitas por Vicente Fernández, que le guardasteis el puesto de la SEPI. ¡Ojo, eh! O sea, a este tío, o sea, lo de la SEPI, que es la que gestiona todo el dinero de todas las empresas. O sea, es que, escúchame, después echarse a llorar. Y entonces os dais cuenta que vuestro Vicente os la estaba pegando con Leire esta. Es decir, vamos a ver, explícame, ¿cómo os sentiríais? Es que lo de las cloacas les viene muy bien. Es que hasta huele. O sea, es que a mí estas relaciones ya hasta me huele, o sea, me llega el olor. O sea, este señor, la verdad, también que tragaderas, porque imaginaos, y no lo digo por nada, estas señoras hablando y contándole una de espía absoluta de 0,257 y la otra de la mujer más poderosa de España, imagínese este señor pero el tío, lo que tuvo que aguantarle. Pero escúchame, o sea, ¿qué SEPI yo le daba el reinado? O sea, pero lo gracioso de todo es que parece ser que el Santos Cerdán, que es un poco medio espabilado, le hacía borrar a Leire los mensajes entre ellos dos, pero ella le contaba a Vicente Fernández. Es que yo de verdad. ¿Qué suerte tenemos de que sean tan ineptos? Porque los hemos pillado. No, pero imagínese que lo hayan preparado, que lo hubiesen preparado, ¿verdad? No lo comemos con patatas. Cristina, yo lo que me preocupa, de verdad, que en la peor encuesta, 1 de cada 4 españoles le sigue votando. O sea, explíquenme. O sea, es que eso es muy preocupante, don Fernando, porque ahí yo creo que hemos perdido cualquier atisbo de sentido común, de ética, de racionalidad. O sea, es decir, a mí, yo se lo digo sinceramente, si yo veo esto en el partido donde comulgo, donde creo que deposito mi confianza y demás,
me abochorno y lo siento en el alma, pero no les vuelvo a votar en la vida. O sea, lo siento. Bueno, Es o que por lo me menos mientras niego. estén dirigiendo. Es decir, claro, es que el O por lo problema que menos, efectivamente, mientras no Claro. haya una reestructuración del partido. Pero es que no pasa nada. Es decir, es que. A ver, claro, pero este es un país, yo lo he dicho muchas veces y me sabe fatal decirlo porque al final estoy hablando en la radio y me van a poner a caldo, pero de trileros y de corruptos. Es decir, si eso gusta, si al final Pero tan usted cutre, tiene que palparlo en la sociedad, si yo lo veo don Julio, todos tan los días cutre. en mi profesión. Ahora hay que hablar con ahora hay que hacer esto, ahora vamos a ver y pagamos de esta manera, pero vamos a ver. Yo ¿Qué? siempre he tenido la percepción de que Ábalos, Koldo, la María Jesús Montero, esta que le falta hablar con Castañuelas, Leire, que es tan patética, todo esto, en lugar, genera una sensación de vodevil que la gente tiende a perdonarlo porque No, lo representa con torrente y no se dan cuenta de que esta gentuza se ha llevado unas cantidades de dinero importantísimas que habían salvado a muchos enfermos de ELA, a muchos colegios, a mil cosas, es que me da A los igual. profesores, por ejemplo. A los profesores. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque son tan ineptos que en nuestra cabeza les tenemos pena, porque han transmitido también el PSOE la idea de no va con nosotros, pobrecitos, son unos no, vienen a por frikis. nosotros. Es que dicen, vienen a por nosotros, pero vamos a ver. Vamos a ver, yo el otro día estaba haciendo un ejercicio que lo haré en el próximo programa, es decir, se quejaban de la causalidad, ¿no? De que coincidieran las causas que tiene el PSOE. Es decir, yo les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen 2 citas una semana, ¿cuál es la probabilidad de que coincidan las 2 citas? 6 de 7. Si tienes 4 citas la misma semana, la probabilidad de que al menos alguna te coincida es muy, muy, muy elevada. Y eso es lo que le está pasando al PSOE. Entonces, para acabar, os voy a hacer una pregunta a los 3 malvada, para acabar, sexual. Como estamos hablando las del que lío, nos gustan a nosotros. Las malvadas, de tipo la isla de las tentaciones. Vamos a ver. Enciende el fuego de las hogueras. La hoguera esa de confrontación. Ustedes son María Jesús Montero. Y se enteran que, y después le haré la pregunta a don Julio. O bueno, o don Julio, usted imagínese algo parecido, pero no en mujer. Le dicen que su pareja les está engañando. ¿Qué prefieren que les digan? ¿Te está engañando con Irina Sayek o Sidney Sweeney o con Leire? Yo soy de las que pienso, yo prefiero que me engañen con alguien que yo admire. Al final pienso que no elegí tan mal, ¿sabes? Pero si me engañan con alguien... Con Leire. Si te engañan con Leire, ¿qué pasa? Pienso que elegían un gilipollas, a un idiota, Carmen. que elegía a un tío que no vale la pena. Entonces, yo coincido con Cristina. O sea, si una persona me decepciona hasta tal punto que elige a una persona a la que no tengo ningún tipo de admiración ni de la que me siento orgullosa, para mí, vamos, o sea, no me supone ningún tipo de problema deshacerme de ese peso. Julio, ¿a usted qué preferiría? ¿Quién le dolería más que le engañara a su esposa? ¿Con Pedro Sánchez o con Santos Cerdán? Con Santos me dolería mucho más. En fin. Sí, pues, porque, hombre, al final, joder, te decepciona mucho más que se vaya con una persona como Santos, ¿no? Entonces, ¿piensa que María Jesús Montero está escondida por el fracaso de las generales o por lo de Marisús y Vicente? Porque está de vacaciones tomando el sol por ahí. En fin, señores, se nos ha pasado el tiempo volando, como siempre que hacemos la tertulia jurídica por excelencia en la radio española. Muchísimas gracias a los 3 abogados más dicharacheros, doña Carmen, don Julio y doña Cristina, que si no pasa nada los tendremos aquí la semana que viene. Gracias a ustedes por seguirnos aquí de martes a viernes y les esperamos mañana aquí en el Corso Digital, Dios mediante. Ahora les dejamos con don Juan Pablo Polinos, no sin antes, como siempre, agradecer a nuestra técnica de sonido, doña Marina, la responsable de hacerles llegar esto a ustedes en el 107.4, en el 107.2 y ahora en el 96,8. Sean buenos. Hasta mañana.